La última presión que vamos a definir es la presión manométrica. Esta presión la vamos a definir como el exceso de la presión atmosférica, que se puede conocer como la presión manométrica. Y nos plantean un ejemplo de los neumáticos de un carro o pueden ser de una bicicleta. Dentro del neumático, si la presión es igual a la presión atmosférica, estos neumáticos van a estar desinflados, por lo tanto el auto o el carro o la bicicleta no podrían avanzar. La presión tendría que ser mayor a la presión atmosférica para poder sostener el carro o ya sea la bicicleta y poder moverse sin problema. O sea que la presión manométrica va a ser la diferencia de la presión absoluta, que se considera la fuerza total que se ejerce en un fluido. Se enfoca en medir la diferencia de la presión entre la presión que se ejerce en el fluido y la presión atmosférica. Por lo tanto, nos indica cuánto mayor o menor es la presión del fluido en comparación con la presión del aire que nos rodea. Por lo tanto, vamos a establecer la ecuación de la presión manométrica como la siguiente. Existe el exceso, nos dice, es la diferencia entre la presión interna, que sería la presión absoluta, y externa, que se refiere a la presión atmosférica, que era lo que les mencionaba anteriormente. Este triángulo lo representa una letra griega que se denomina delta, que nos representa cambio. Esta P mayúscula ya la conocemos, que es presión. Entonces sería cambio de presión es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. En la parte de abajo podemos observar que tanto la presión manométrica absoluta y atmosférica se miden en pascales. Ya conocimos que se pueden medir en atmósferas y también en bars. Un ejemplo de la presión manométrica, también además de los neumáticos de un auto, se puede establecer las vigas de soporte de un puente o de un edificio. Estas soportan grandes cargas a la presión manométrica del aire atrapado en su interior. Por lo tanto, la presión del aire dentro de las vigas va a ser mayor que la presión atmosférica exterior, para que éstas puedan crear una fuerza que contrarreste la carga que está sobre ellos. A continuación vamos a desarrollar un ejemplo correspondiente a la presión manométrica. El ejemplo 5 nos dice que tomemos de referencia el ejemplo anterior, correspondiente a la presión absoluta, el cual nos decía que un tanque de almacenamiento de 12 metros de profundidad está lleno de agua, que la parte superior del tanque está abierto al aire y que cuál era la presión absoluta en el fondo del tanque, y fue lo que calculamos en el ejemplo pasado, que eran 2.16 atmósferas. Ahora, en el ejemplo 5, vamos a calcular cuál es la presión manométrica del fondo del tanque y lo calculamos con la siguiente ecuación. Cambio de presión o presión manométrica es igual a presión absoluta menos presión atmosférica. Y como ya tenemos los datos que calculamos en el ejercicio anterior, que eran 2.16 atmósferas menos una atmósfera correspondiente a la presión atmosférica, lo único que hacemos es sustituir datos y restarlo. 2.16 menos una atmósfera es igual a 1.16 atmósferas y tenemos la presión manométrica del fondo del tanque.